Y estamos nuevamente aquí en el segundo bloque, se nos fue pero volando el programa, pero no se olviden, excelenciamedica@gmail.com y búsquennos en el Facebook Excelencia Médica. Busquen, ingresen, van a encontrar este programa también ahí con lo que está pasando, con lo que estamos diciendo. Silvia, es un tema que me parece que cuanto más franco, más interesante, porque uno desde la bioética, vos estás en la especialidad, estás desde hace años en la bioética y sabemos que pasan cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que hay un silencio, hay un... Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este discurso bioético, porque sin duda tiene un potencial muy grande. Yo he apostado y sigo apostando a la bioética, pero también es cierto que se está instalando un modelo de bioética que se limita a regular lo que se nos convence que es inevitable. Es decir, parece como que estas tecnologías se han instalado, no podemos volver atrás y nos limitamos a dar algo así como un maquillaje de ética a través de figuras complicadas como son los contratos, donde se firman contratos y si las personas están de acuerdo y se protegen ciertos derechos y garantías mínimas. ¿Esto está en el Código Penal? ¿Habla del contrato? Habla de consentimiento. Civil, claro, hay consentimientos informados. Pero el consentimiento informado, lamentablemente, empieza a adquirir la forma de un contrato. Fíjate la palabra, consentimiento informado. No es feliz, porque es yo te informo y vos decís que sí. Eso es lo que está supuesto. No es decisión dialogada, por ejemplo. No es un proceso. No es un proceso de comunicación, de dialogar, de tomar decisiones. Te ofrezco este paquete, te informo y vos firmás y aceptás. Y como todos los contratos, siempre hay letras chicas, hay cuestiones. Y a mí hay algo que me preocupa en relación con la bioética, y es que tiene un potencial democratizante muy alto, si la pensamos como un proceso de socialización de toma de decisiones, de inclusión de la sociedad, que puedan decidir, que no sean algunos expertos los que deciden, porque en realidad creo que habría que hacer una consulta a ver qué es lo que piensa la mayor parte de la población acerca de esto. Y mi mayor objeción a este tipo de tecnologías, útero subrogado, gestación por sustitución o como se llame, pero también donación de gametas, que es algo que se hace realmente en el país, es que una condición estructural para que esto pueda funcionar es que estemos insertos en una sociedad dividida en clases. Fíjate vos que si no estamos en una sociedad dividida en clases, esto no funciona, porque hay una clase que provee material biológico, que provee órganos, provee su cuerpo, no sin riesgo. Es gente que se medicaliza innecesariamente, porque son mujeres, digo mujeres porque también los hombres donan gambetas, pero el proceso es más sencillo, pero las mujeres sufren un proceso de medicalización innecesario, porque si no están muy sanas, no pueden donar y no pueden gestar. Sin embargo, son medicalizadas y esa medicalización tiene riesgos. Seguramente, por eso yo hablo a veces de que la autonomía no es tan autonomía como en decimos. Absoluto. Ni en investigación, porque el paciente es vulnerable, claro, y necesita estar, porque no todo, si no hubiera clases, como decís vos, no habría tampoco pacientes para investigar. Claro. Bueno, ahí se juntan los dos temas, se juntan mucho. De nuevo, y cuerpos explotados. Exacto. Entonces yo me pregunto, esto se sabe, o sea, como decís vos, deberíamos poner sobre el tapete, ver, bueno, vamos, salvo extremos casos como los que vos contaste, no hay muchos más de que una hija o una hermana pueda, claro, no hay muchos casos. No, en general son, como yo te digo, personas que tienen algún problema físico, ¿no?, médico, que mujeres que dejaron pasar su edad reproductiva, o también, bueno, parejas igualitarias, ¿no? Que a mí me parece que una cosa que también me llama mucho la atención, ¿no?, y que quiero decir, es que muchas veces se habla como todos estos cambios alteran, ¿no?, la idea de familia, como la han modificado radicalmente. Y yo creo que esa modificación es solo en la superficie. O sea, familias con dos padres, con dos madres, familias monoparentales, que los niños tengan una madre gestante, una madre biológica y una madre que es la madre del afecto y de la crianza. Bueno, o lo mismo con los padres, no hay padre gestante, pero padre biológico que puede no coincidir con el padre efectivo. Sin embargo, creo que en definitiva, si vamos a un nivel muy profundo, vemos que esos son cambios de superficie, porque los pilares de la familia moderna, esa que se inicia en la modernidad con el capitalismo, es la propiedad privada y el contrato. El resguardo del patrimonio, de la herencia, la inserción en una clase social. Y esto del derecho al hijo propio. El derecho al hijo propio.
que obtengo a través de contratos donde fijo pautas que si lo leemos no tiene mucha diferencia con un contrato comercial. No, exactamente. Y eso es el cierto. hijo propio, y es propio, aunque fíjate, puede ser gameta donada, útero subrogado. ¿Por qué es propio? ¿Por qué lo sentimos más propio que un niño que adoptamos? Porque lo pagamos. O sea que estas tecnologías... es mío, porque lo pagué en una sociedad de un capitalismo exacerbado, donde la tecnociencia se vuelve un insumo del capital, un capitalismo sofisticado, porque ahora la tecnociencia lo está articulando. Vemos que en realidad hay una lógica común con las familias tradicionales. Yo creo que los cambios no son tan profundos. No estamos hablando de socializar la maternidad y la paternidad, no, de extenderla, de ejercitar otras formas de ser padre o madre. Estamos hablando de exacerbar estos principios rectores de la modernidad. Propiedad privada y contrato. Hubo algunos casos en donde, creo que hubo 2 casos en total, no tengo conocimiento de otros, donde la esposa con el esposo fallecido ha pedido de la extracción del esperma de la persona muerta para realizar un embarazo. Un embarazo. ¿Qué opinas vos de esto? Bueno, yo en realidad creo que, bueno, por supuesto no estoy de acuerdo. No es subrogar un útero, pero es es disponer de material genético de una persona que no había dado su consentimiento mientras estaba viva, pero a no ser que lo deje expreso. Pero luego volvemos a esto de los consentimientos, los contratos, las letras chicas. La ley, volvemos a la ley, ya no estamos más en el debate rico que puede dar entre varias personas de la población y decir... Claro, pero a mí lo que me interesa destacar es esto. Nosotros podemos aceptar estas prácticas, las aceptamos como algo inevitable. Fíjate la metáfora del impacto, ¿no? La tecnociencia nos impacta y nosotros gestionamos el impacto. Desde la bioética, desde el derecho, los comités pero parece que esto no lo hubiéramos hecho nosotros. Esto ha sido fabricado y producido en instituciones de salud, laboratorios o empresas. No es un meteorito que nos ha caído, es decir, nosotros seguimos. Entonces, ¿por qué hicimos esto? ¿Lo pensamos durante el proceso? ¿Por qué llegamos hasta acá y recién ahora la reflexión ética y la reflexión legal? Entonces, yo creo que la bioética a veces elige no mirar ese proceso y dice, esto está acá, regulemos. Y entonces pone toda una casuística. ¿Qué pasa si fallece uno, si fallece el otro? Es un camino, pero yo creo que la bioética tiene que estar desde el comienzo del proceso de producción de conocimiento, acompañando y siempre en función de valores que para mí son valores sociales. Y una pregunta que para mí es fundamental es, ¿qué tipo de valores promovemos al exaltar estas tecnologías? ¿Promovemos valores de solidaridad y altruistas o de egoísmo, de reforzar esta ilusión de que podemos todo? Hasta tener un hijo a los 60. Hasta tener un hijo a los 60. Estás en un comité de ética de una fundación que es Fecunditas, y además estás en pediatría. La vulnerabilidad de las personas con las cuales vos tratás es altísima, porque son chicos o mamás o problemas de fertilidad. Este tipo de casos, este tipo de cosas te llegan a los comités, ¿no es cierto? Sí, bueno, todavía es un área, en pediatría es un área de ética, todavía uno no ve pacientes, pero problematizamos estas cuestiones. Pero sí es cierto que hay que ser muy cuidadoso cuando están las mamás o las mujeres que desean tener un hijo o las parejas igualitarias que desean tener un hijo, porque es legítimo el deseo. Ahora el asunto es que... ¿Cómo? Y si es la única manera de canalizar ese deseo. Y si no estamos lesionando a otras personas. Fíjate vos que habría una especie de fetichización de las gametas. Porque se dice gametas de banco. Yo creo que es una protección de las personas que van a utilizar estos procedimientos para no pensar que atrás de esas gametas hay vidas. Porque las gametas no se producen en el banco. Son personas, mujeres, hombres que tienen situaciones de vida, que van, que donan, pero se dice gameta. ¿Cómo reconstruimos la historia de ese niño donde después tenemos que contarle su historia a partir de, personas muy vulnerables que han tenido que donar material biológico con toda su carga genética? Y bueno, a mí la carga genética que no sabes si fue realizado realmente, cuando hablamos de consentimiento, ¿no? Uno a veces se queda pensando... Bueno, obviamente dan su consentimiento, pero no vemos qué hay detrás, porque esas personas eligen libremente, pero ¿qué es libremente? Por ahí están en una situación tan difícil,
¿no es cierto? Que, bueno, no les queda otra alternativa. Alguien dice, lo que se les dé es un vuelto, pero siempre es un vuelto para quién. Lo que para alguien puede ser un vuelto puede ser la subsistencia de una familia un mes. No estamos hablando de poco dinero, según en qué estrato social nos ubiquemos. Es mucho el dinero que en otros países dan, mucho menores en India, como contabas antes, y se nos terminó el programa. Entonces yo te diría, si vos podés dar una reflexión final. Bueno, yo creo que tenemos que pensar... De útero subrogado. Sí, sí. Bueno, creo que lo importante es explorar otras formas de ser padre y madre, de rechazar, si estamos convencidos, procedimientos biotecnológicos que en pos de un supuesto progreso creo que lesionan el lazo social. Y además de lesionar el lazo social, aumentan la distancia entre ricos y pobres, porque en definitiva va a haber una clase proveedora y una clase con poder adquisitivo para comprar esto, y que además ubica al hijo en una situación bastante compleja. Yo creo que lo ubica en el lugar de la mercancía. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un gusto tenerla. Es un tema tan duro y tan difícil, y sin embargo nos quedaríamos horas hablando. Buscanos en Facebook, Excelencia Médica. Escribinos a excelenciamedica@gmail.com. Escribí y pensá y preguntanos lo que quieras. Silvia seguramente desde lejos, porque se va para hacer una beca al exterior, cuando vuelva nos va a seguir contando. Sin duda. Te agradezco enormemente, un lujo haberte tenido, muchas gracias. Gracias y a vos, ustedes, Amelia. nos vemos la semana que viene a las 22 horas. Gracias.